En medio a segredos, coracoes partidos e desafíos inesperados, a historia de María e Marcelo vai te surpreender. Conto de paixao, tensao e descobertas na Mansao Sandoval, onde nem tudo é o que parece. Curta, siga o canal e compartilhe esa historia con seus amigos. Não percan en un capítulo desa trama emocionante. Asista agora e mergulhe nese enredo cheio de misterios e emocoes. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas del pequeño pueblo de San Jacinto, dejando el cielo pintado de tonos cálidos. María observaba ociosamente o movimento ao redor da pequeña feira central enquanto ajudaba sua mãe a empacotar as últimas empanadas. Seu pai e seu irmão mais novo, Tomás, estaban por perto, brincando como cachorro vira-lata que insistía en acompañá-los. Para María, aquele momento era perfeito. Simples, mas cheio de amor. María, fila, pasa a cesta ali para o senhor Clemente. Pediu sua mãe, ensugando o sue da testa como avental. Claro, mamá, respondeu María como sorriso caloroso, enquanto apresaba o paso. A vida era assim para María, cheia de pequeños afaceres, mas tamén de grandes sonos. Aos 18 anos, ela se imaginaba o día trabalhando como profesora na escola da vila, ajudando as criancas a ler e escrever. Era o sono modesto, mas para ela, era tudo o que importaba. Enquanto voltaban para casa naquela noite, a conversa no pequeno carro da familia giraba en torno dos preparativos para o aniversario de Tomás, que faría 10 anos na semana seguinte. Quero o bolo grande, con muito chocolate, exclamou o menino, facendo María rir. Só se você ajudar a decorar, Tomás, brincou ela. Prometo que sí, respondeu ele, animado, osando motor e as risadas enchiam o vehículo. Mas a alegría foi interrompida de forma brusca quando, en uma curva fechada, o caminhão surgiu na contramão. O impacto foi rápido e devastador. A escuridão após o acidente. María abriu os olhos lentamente. Tudo estava embacado, e o zumbido insistente preenchia seus ouvidos. Tentou mover-se, mas uma dor lancinante atravessou seu corpo. Ainda assim, olhou ao redor. O carro estava destruído. Vidros quebrados e ferro retorcido eran tudo o que restaba. Mamá, papá, chamou, sua voz fraca e tremendo de medo. Nenhuma resposta vio. Apenas o som distante de sairens se aproximando. María foi levada ao hospital, onde soube a verdade que devastaría seu mundo. Seus pais e Tomás habían falecido. Ela era a única sobrevivente. Os días após a tragedia. O enterro foi silencioso, como apenas alguns vecinos e conhecidos presentes. María, envolta en un vestido preto que mal había tido tempo de ajustar, sentiuse como uma sombra de si mesma. Sem familia próxima e sem recursos, ficou claro que não poderia manter a pequena casa onde vivían. María, eu gostaria de ajudar, mas também tenho meus filhos, disse Dona Esther, uma amiga da família. Não se preocupe, senhora. Eu vou encontrar o caminho, respondeu María, sua voz firme a pesar da dor em seu coração. Naquele mesmo dia, María tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Deixaria San Jacinto e tentaria a sorte na cidade do México, onde poderia encontrar trabalho e, talvez, algum sentido para sua vida despedacada. Chegada à cidade do México, María nunca tinha visto nada parecido. A capital era enorme, caótica e pulsante. Ônibus lotados, carros bucinando, pessoas apresadas nas calcadas. Tudo parecia uma mistura confusa para quem vinha de lugar onde até o vento parecia andar devagar. Com a ajuda de uma mulher bondosa que conheceu na viagem, María conseguiu contato para uma vaga de empregada doméstica. Era na casa do Sandoval, uma das famílias mais ricas da cidade. Apesar do nervosismo, María se sentiu esperançosa. No dia da entrevista, María entrou pela imponente porta da Mansao Sandoval. Seus sapatos simples pareciam fora de lugar nos pisos de mármore brilante. Ela foi recebida por Doña Carmen, a matriarca da família. ¿Cómo te llamas?, perguntou Doña Carmen, analizando-a como olhar crítico. María, señora. María González. ¿Tienes experiencia trabajando en casas? No, señora, pero aprendo rápido y necesito mucho este trabajo, respondeu María, con sinceridade. Doña Carmen, conhecida por ser severa, viu algo en María que a cativou. Tal vez fosse sua humildade, ou tal vez sua determinação silenciosa. Está bien, empiezas mañana,
decretou, saindo da sala sem dar tempo para agradecimentos. Uma nova etapa. Naquela noite, María deitouse en pequeno cuarto nos fundos da mansao. Nao era confortável, mas era lugar para comecar. Enquanto olhava para o teto, tentou ignorar o peso da solidão e focar no que poderia construir ali. Mamá, papá, Tomás. Prometo que vou facer voces se orgulharem de mim. Susurrou, deixando uma lágrima escorrer pelo rosto antes de adormecer. Capítulo 2. Encuentros y nuevas rutinas. María despertó con los primeros rayos del sol que se filtraban por la pequeña ventana de su nuevo cuarto. Había dormido poco, inquieta por el inicio de su trabajo en la mansión Sandoval. El lugar era imponente, con paredes blancas y altos techos que parecían tocar el cielo. Sin embargo, su espacio era modesto, una cama individual, una mesa pequeña y un armario desgastado. María no se quejaba, después de todo, estaba agradecida por tener un techo bajo el cual empezar de nuevo. Al levantarse, María se miró en un pequeño espejo colgado en la pared. Sus ojos reflejaban el cansancio acumulado por la tragedia reciente, pero también una chispa de determinación. Se recogió el cabello en una trenza simple y se colocó el delantal que le habían entregado el día anterior. Una bienvenida inesperada. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando María bajó a la cocina, donde la esperaba Lupita, la cocinera de la familia Sandoval. Lupita era una mujer robusta y de mirada bondadosa, con un cabello canoso recogido en un moño apretado. «Ah, tú debes ser la nueva», exclamó Lupita al verla entrar. «Sí, señora, soy María», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. «Nada de señora, hija. Llámame Lupita. Anda, ven, te explicaré cómo va todo por aquí». Lupita le mostró cada rincón de la enorme cocina, desde la despensa repleta de alimentos que María nunca había visto, hasta el refrigerador más grande que podía imaginar. Le explicó las tareas del día: preparar el desayuno, limpiar las habitaciones y asegurarse de que todo estuviera impecable antes de la llegada de doña Carmen a inspeccionar. «Pero ten cuidado con una cosa, muchacha», advirtió Lupita, bajando la voz. «¿Qué cosa?» «Marcelo». El nombre resonó en la mente de María como una advertencia misteriosa. Antes de que pudiera preguntar más, se escucharon pasos en el pasillo. Una figura alta y desaliñada apareció en la puerta de la cocina. El primer encuentro con Marcelo. Marcelo era un joven de unos 25 años, con cabello oscuro y revuelto que caía sobre su frente de manera despreocupada. Llevaba una camiseta blanca arrugada y pantalones de pijama, como si acabara de levantarse. En su rostro, una expresión entre aburrida y curiosa. «¿Quién es ella?», preguntó, señalando a María con la cabeza. «Es la nueva empleada, María», respondió Lupita, sin darle demasiada importancia. «María, ¿eh?», dijo él, esbozando una ligera sonrisa. Sus ojos oscuros se encontraron con los de María, quien, nerviosa, apartó la mirada de inmediato. «Buenos días, señor», murmuró ella, evitando mirarlo directamente. «Marcelo. Solo llámame Marcelo», corrigió él antes de tomar una manzana del frutero y salir sin decir más. Lupita soltó un suspiro pesado. «Ese muchacho es un dolor de cabeza. Siempre anda metiéndose en problemas. Tú haz lo tuyo y no le prestes atención». María asintió, pero algo en Marcelo la intrigó. No sabía si era su aire despreocupado o la intensidad de su mirada, pero había algo en el que no podía ignorar. Primeros días en la mansión. Las jornadas de María en la mansión eran agotadoras. Pasaba horas limpiando los relucientes pisos de mármol, sacudiendo muebles de madera tallada y asegurándose de que los numerosos adornos brillaran como nuevos. Cada detalle debía ser perfecto para doña Carmen, quien era conocida por su severidad. Un día, mientras limpiaba una enorme biblioteca llena de libros antiguos, Marcelo entró inesperadamente. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio. «¿Te gusta leer?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio. María se sobresaltó, casi dejando caer el trapo que tenía en las manos. «Sí, bueno, no he leído mucho, pero me gustaría», confesó con timidez. Marcelo sonrió ligeramente y se acercó a uno de los estantes. Sacó un libro de tapa desgastada y se lo extendió. «Este es uno de mis favoritos. Léelo cuando tengas tiempo». María tomó el libro con manos temblorosas. Era una novela romántica, con páginas amarillentas que olían a tiempo y recuerdos.
Marcelo se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir nada más. La vigilancia de doña Carmen. A pesar de los pequeños momentos de amabilidad de Marcelo, la presencia de doña Carmen era constante y opresiva. La señora inspeccionaba cada rincón de la casa, buscando imperfecciones. María, estas cortinas están mal planchadas. Vuelve a hacerlo, ordenó una mañana, sin siquiera mirarla a los ojos. Sí, señora, respondió María con humildad, aunque por dentro sentía un nudo de frustración. El único respiro que encontraba era en las noches, cuando podía leer algunas páginas del libro que Marcelo le había dado. La historia la transportaba a un mundo diferente, donde el amor parecía posible incluso en las circunstancias más difíciles. Un acto de bondad inesperado. Una noche, mientras María lavaba platos en la cocina, Marcelo entró con una botella de vino en la mano. Parecía algo distraído, pero cuando la vio, se detuvo. ¿Por qué siempre trabajas tanto?, preguntó, apoyándose en la encimera. Es mi trabajo, señor, respondió ella sin levantar la vista. Marcelo. Ya te dije que me llames Marcelo. María se quedó en silencio, sin saber qué decir. Marcelo dejó la botella a un lado y, para sorpresa de ella, tomó un trapo y comenzó a secar los platos que ella lavaba. No tienes que hacer esto, dijo María, incómoda. Lo sé, pero a veces es bueno romper las reglas. María no pudo evitar sonreír ligeramente. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un momento de genuina camaradería. Capítulo 3. La grieta en los muros. María despertó al sonido insistente del reloj despertador. Los primeros días en la mansión Sandoval habían sido agotadores, pero poco a poco iba adaptándose al ritmo implacable de su nueva vida. Sin embargo, algo distinto empezaba a inquietarla: la presencia constante de Marcelo. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad que no podía explicar. El jardín secreto. Aquella mañana, después de terminar con las tareas de limpieza, María fue enviada al jardín trasero, un lugar que nunca antes había visitado. Era un espacio magnífico, lleno de flores exóticas, fuentes de agua cristalina y una pérgola cubierta de enredaderas. Mientras se ocupaba de podar unos arbustos, escuchó unos pasos acercándose. ¿No es un lugar hermoso?, preguntó Marcelo, apareciendo de entre las sombras. María se sobresaltó, dejando caer las tijeras de jardín. Disculpe, señor Marcelo, no sabía que estaba aquí, respondió mientras se inclinaba para recoger las tijeras. Siempre vengo aquí cuando quiero escapar de las reuniones aburridas de mi madre, confesó él, con una sonrisa traviesa. María no pudo evitar devolverle una pequeña sonrisa, aunque intentó mantenerse concentrada en su trabajo. Sin embargo, Marcelo parecía decidido a entablar una conversación. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó, señalando el jardín. Es muy bonito. Nunca había visto algo así, admitió María, levantando la vista por un momento. Bonito, pero vacío. Como esta casa, dijo Marcelo, su tono cambiando a uno más serio. Ese comentario dejó a María intrigada, pero antes de que pudiera responder, Marcelo se alejó caminando entre las flores. Era como si él también estuviera atrapado en un mundo que no le pertenecía. El descubrimiento de un lado oculto de Marcelo. Días después, mientras limpiaba la sala de música, María encontró un piano de cola negro en el centro de la habitación. No pudo resistirse a pasar los dedos suavemente por las teclas, pero no se atrevió a tocar. De repente, una melodía suave llenó el aire. No sabía que te interesaba la música, dijo Marcelo, entrando sin que ella se diera cuenta. Yo solo estaba limpiando. No quería molestar, respondió, apurada. No molestas. ¿Sabes tocar?, insistió él. María negó con la cabeza, pero Marcelo la invitó a sentarse junto a él en el banco del piano. Sin decir más, comenzó a tocar una pieza suave y melancólica. María lo observó fascinada, notando una vulnerabilidad en el que contrastaba con su actitud despreocupada habitual. ¿Cómo aprendiste a tocar así?, se atrevió a preguntar. Mi madre insistió en que tomara clases, pero al final, creo que la música es lo único que realmente me gusta de todo este mundo, confesó, con una leve sonrisa amarga. Aquella tarde, algo cambió entre ellos. Marcelo ya no era solo el joven rebelde que la desconcertaba, también era alguien con sueños y frustraciones, atrapado en una vida que no había elegido.
El enfrentamiento con Doña Carmen. Una tarde, mientras María terminaba de limpiar el comedor, Doña Carmen apareció repentinamente, con su porte autoritario y mirada crítica. «María, necesito hablar contigo», dijo, cruzando los brazos. «Sí, señora», respondió ella, deteniéndose inmediatamente. «He notado que pasas mucho tiempo cerca de Marcelo. Quiero que recuerdes tu lugar en esta casa. Eres una empleada, no una invitada», advirtió con frialdad. María sintió un nudo en la garganta, pero asintió sin responder. Sabía que cualquier palabra podría empeorar la situación. Sin embargo, aquella advertencia la dejó inquieta. Aunque no había hecho nada inapropiado, la tensión en el ambiente era palpable. Una noche bajo las estrellas. Esa misma noche, mientras María lavaba los platos en la cocina, Marcelo entró con su habitual despreocupación. Pero esta vez, notó algo diferente en ella. «¿Todo bien?», preguntó, apoyándose en la encimera. «Sí, solo estoy cansada», respondió ella, evitando mirarlo. «Vamos, quiero mostrarte algo». Antes de que pudiera protestar, Marcelo la llevó al jardín trasero. Allí, bajo el cielo despejado, las estrellas brillaban con una intensidad que María nunca había visto en la ciudad. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó ella, con un leve temblor en la voz. A veces olvidamos lo pequeñas que son nuestras preocupaciones en comparación con el universo, dijo él, con un tono más serio de lo habitual. María se quedó en silencio, mirando las estrellas. Por un momento, todo el peso de sus preocupaciones pareció desvanecerse, pero en su mente, las palabras de Doña Carmen resonaban como una advertencia sombría. El inicio de algo más. Mientras regresaban a la casa, Marcelo se detuvo en la puerta. «María, no dejes que mi madre te intimide. Eres más fuerte de lo que crees», dijo, mirándola directamente a los ojos. María no supo qué responder. Su corazón latía con fuerza, y aunque quería agradecerle, las palabras no salían. En cambio, simplemente asintió antes de entrar en la casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, María no pudo evitar pensar en Marcelo. Sabía que cualquier vínculo con él era imposible, pero su corazón parecía tener otros planes. Capítulo 4. Sombras y secretos. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas del cuarto de María. Había pasado semanas en la mansión Sandoval y ya se había acostumbrado a la rutina, pero no a los sentimientos que comenzaban a crecer en su interior. Marcelo seguía apareciendo en los momentos más inesperados, como si el destino insistiera en cruzar sus caminos. La tensión en el aire. Aquella mañana, María estaba organizando los utensilios de la cocina cuando Lupita, con su sabiduría habitual, la interrumpió. «Hija, tienes que tener cuidado con Marcelo. Ese muchacho tiene fama de romper corazones, y Doña Carmen no tolera deslices». «No sé de qué habla, Lupita. Apenas hablamos», respondió María, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Ay, muchacha. El corazón no entiende de jerarquías. Solo te lo advierto». María intentó concentrarse en sus tareas, pero las palabras de Lupita se quedaban resonando en su mente. No quería complicaciones. Su única intención era trabajar y, con el tiempo, encontrar un camino para reconstruir su vida. Pero Marcelo era como un imán. Cuanto más intentaba mantenerse al margen, más fuerte parecía ser su presencia. Una visita inesperada. Por la tarde, mientras limpiaba la biblioteca, María escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y encontró a Doña Carmen en la puerta, observándola con una expresión severa. «María, necesito que prepares la sala principal. Tendremos invitados esta noche. Todo debe estar perfecto», ordenó sin preámbulos. «Sí, señora», respondió María, haciendo una leve inclinación de cabeza. Las reuniones de los Sandoval siempre eran eventos opulentos, llenos de políticos, empresarios y personalidades de la alta sociedad. María se dedicó a pulir cada rincón de la sala, asegurándose de que todo estuviera impecable. Pero en su mente, una pregunta persistía. ¿Qué significaban realmente esas reuniones para la familia? La fiesta de los secretos. Cuando los invitados comenzaron a llegar, la mansión se llenó de un murmullo constante de conversaciones y risas forzadas. María observaba discretamente desde un rincón, asegurándose de que todo transcurriera sin problemas. Fue entonces cuando notó a Marcelo entrando en la sala, impecablemente vestido con un traje negro.
Su actitud desenfadada contrastaba con la rigidez de los otros invitados. «María, no te quedes ahí parada. Ve a la cocina y trae más copas», le ordenó doña Carmen, que parecía controlar cada detalle de la velada. Mientras se dirigía a la cocina, María escuchó un fragmento de una conversación entre doña Carmen y un hombre mayor de aspecto imponente. «La expansión será un éxito, pero necesitamos que Marcelo se involucre más», dijo el hombre. «Mi hijo es un problema, pero haré que entienda», respondió doña Carmen con frialdad. Aquellas palabras hicieron que María comprendiera un poco más del peso que cargaba Marcelo. Él no solo era el heredero de una familia poderosa, sino también una pieza clave en un mundo que parecía ajeno a sus verdaderos intereses. Un momento de vulnerabilidad. Más tarde, mientras los invitados bailaban en el salón principal, María encontró a Marcelo en el jardín, sentado en la fuente bajo la luz de la luna. Parecía distante, como si el bullicio de la fiesta no fuera suficiente para distraerlo de sus pensamientos. «¿Por qué no estás adentro?», se atrevió a preguntar María, acercándose con cautela. «No soporto esas reuniones. Son todas falsas», respondió él, sin mirarla. María dudó por un momento, pero luego se sentó a su lado. «Parece que siempre estás buscando escapar». Marcelo la miró, sorprendido por su sinceridad. «¿Tú no lo harías si estuvieras en mi lugar?». María no supo qué responder. Ambos compartían el peso de vidas que no habían elegido, aunque de maneras muy diferentes. En aquel momento, Marcelo tomó su mano con suavidad. «A veces, pienso que eres la única persona en esta casa que realmente me ve», dijo, con una voz cargada de emoción. María sintió su corazón acelerarse, pero antes de que pudiera responder, escucharon un ruido detrás de ellos. Se giraron rápidamente y vieron a Lupita, que los observaba con una mezcla de preocupación y advertencia. El precio de un secreto. De regreso en su cuarto, María no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Sabía que cualquier vínculo con Marcelo era peligroso, pero algo en él despertaba una parte de ella que había creído perdida: esperanza. Sin embargo, al día siguiente, doña Carmen la llamó al despacho. «María, he notado tu cercanía con mi hijo. Quiero que entiendas algo. Marcelo tiene un futuro brillante por delante, y no permitiré que nadie se interponga en su camino». «¿Entendido?», dijo con una mirada fría y cortante. María asintió, sintiendo que su garganta se cerraba. «Sí, señora». Pero en su interior, una lucha comenzaba a gestarse. ¿Podría realmente ignorar lo que sentía? ¿O el peso de las expectativas y los prejuicios acabaría por romper lo que apenas comenzaba a nacer entre ellos? El dilema de María. Esa noche, mientras leía en su cuarto, María pensó en sus padres y en todo lo que habían significado para ella. Sus valores, su amor y su apoyo incondicional. Recordarlos le dio fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. «No puedo olvidarme de quién soy, ni de lo que merezco», murmuró para sí misma. En su corazón, sabía que el camino con Marcelo no sería fácil, pero también sabía que no podía vivir reprimida por miedo a las consecuencias. Así, el cuarto capítulo cerraba con María contemplando el horizonte desde su ventana, mientras en el cielo, las estrellas brillaban como una promesa de que, a pesar de las sombras, siempre habría luz al final del camino. Capítulo 5. Caminos cruzados. El día comenzaba como todos los demás, pero algo en el aire parecía diferente. María lo sentía, aunque no sabía cómo describirlo. Había algo en el entorno que sugería que las decisiones que tomaba, por pequeñas que fueran, ya no podrían ser tan fáciles como antes. La mansión Sandoval había dejado de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en el escenario de una lucha interna, donde su corazón y su razón chocaban constantemente. El dilema de la libertad. Aquella mañana, mientras barría el patio trasero, María se sentó en una piedra grande para descansar un momento. El viento fresco acariciaba su rostro, y la calma del jardín la rodeaba, como si el lugar estuviera ajeno a la tormenta que se libraba en su interior. No podía dejar de pensar en todo lo que le había sucedido desde que llegó a esa casa. En la aparente simpleza de su vida, los días parecían pasar igual, pero dentro de ella, todo estaba cambiando. El recuerdo de sus padres, de la vida que había dejado atrás, siempre estaba presente. Ella había sido criada con principios firmes, con la idea de que la dignidad y el respeto no dependían del lugar en el que uno nacía, sino de las decisiones que tomaba a lo largo de su vida. Pero, a medida que sus días en la mansión se alargaban, su idea de lo que era correcto comenzaba a tambalear.
Era el peso de Marcelo lo que la tenía atrapada. Su presencia, su mirada profunda y su actitud melancólica la perseguían. Cada vez que sus caminos se cruzaban, todo parecía volverse más confuso. Sabía que él tenía un mundo completamente distinto al suyo, uno lleno de expectativas, de responsabilidades, de un futuro ya escrito para él. Y, sin embargo, no podía evitar sentirse atraída por él. No era solo la fascinación por su estatus o su vida, era algo más profundo, algo que la conectaba con él de una manera que no podía explicar. Una conversación sin palabras. Esa tarde, después de una jornada agotadora, María se encontraba en la sala principal, organizando los muebles. La casa estaba tranquila, los ecos de la fiesta de la noche anterior aún resonaban en su mente, y, como siempre, Marcelo no tardó en aparecer. Estaba de pie en la puerta, observándola en silencio, con la misma expresión distante que ella había llegado a conocer bien. ¿Qué haces aquí?, le preguntó María, sin mirarlo, concentrada en su tarea. Solo observando, como siempre, respondió él, con una ligera sonrisa, acercándose lentamente. María lo miró de reojo, pero no dijo nada. Había algo en él que la desconcertaba, como si su presencia estuviera marcada por una tristeza constante que no se desvanecía. El silencio entre ambos creció, pero no era incómodo. Era como si sus palabras no fueran necesarias para entenderse. Al final, fue Marcelo quien rompió el silencio. A veces me pregunto por qué estoy aquí, dijo, su voz grave resonando en el espacio vacío de la mansión. María lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Pero no respondió. Sabía que su vida era un enigma, igual que la suya, pero no podía dar una respuesta a esa pregunta. Quizá deberíamos irnos de aquí, continuó él, con una mirada perdida en el horizonte. Tal vez hay un lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin las cadenas de este mundo. María lo observó en silencio, sintiendo una ola de emociones encontrar un camino en su pecho. No podía decir lo que pensaba, lo que sentía, pero lo deseaba con todo su ser. Irse, escapar, dejar todo atrás. ¿Sería posible? La creciente distancia. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad y tensión. Doña Carmen había comenzado a ser más estricta con las tareas de María, insistiendo en que debía ser más eficiente y discreta. La vigilancia sobre ella aumentó, y aunque María trataba de seguir el curso de su vida con cautela, cada vez le resultaba más difícil ignorar lo que sucedía en su interior. No era solo la cercanía con Marcelo, sino la creciente incomodidad que sentía en la mansión. Mientras tanto, Marcelo parecía alejarse de ella, como si intentara distanciarse para evitar que su vínculo se fortaleciera. El joven rebelde se volvía más sombrío con cada día que pasaba. Ya no aparecía en los momentos en que él solía buscarla, ni se detenía a hablar con ella en los rincones tranquilos de la mansión. María, por su parte, se encontraba con una mezcla de frustración y tristeza. Quería acercarse a él, pero las barreras que ella misma había levantado se volvían cada vez más altas. Un giro inesperado. Una tarde lluviosa, cuando el cielo estaba cubierto por nubes grises y el sonido de la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, María fue llamada al despacho de Doña Carmen. Al entrar, notó que el ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si la conversación que se iba a iniciar marcaría un antes y un después en su vida. Doña Carmen estaba sentada detrás de su escritorio, mirando fijamente un documento, pero cuando vio a María entrar, su mirada se tornó fría y calculadora. «María, quiero hablar contigo sobre tu desempeño en la casa», dijo Doña Carmen con tono autoritario. «He notado tu cercanía con Marcelo, y quiero que entiendas una cosa. Mi hijo tiene un futuro importante que no puede verse alterado por nadie, y mucho menos por ti». Las palabras de Doña Carmen cayeron sobre María como una pesada losa. Por un momento, no pudo reaccionar. Sentía su corazón latir con fuerza, y las palabras de Lupita volvían a su mente, recordándole la advertencia. Pero, a pesar de todo, algo en su interior se rebelaba contra esas palabras, contra esa fría determinación. «Sí, señora», respondió finalmente, su voz casi inaudible, pero su mente en guerra. La noche de las decisiones. Esa noche, María no podía dormir. El peso de las palabras de Doña Carmen la atormentaba, pero también lo hacía el recuerdo de Marcelo. ¿Podría vivir con la decisión de alejarse de él? ¿O había algo más profundo, algo que la conectaba con él de manera irremediable? No lo sabía, pero sentía que ya no podía continuar viviendo de esa manera. En un impulso, se levantó de la cama y se dirigió hacia el jardín. La lluvia había cesado,
pero las gotas caían suavemente de las hojas de los árboles, creando una melodía tranquila. Allí, bajo las estrellas, se encontró con Marcelo. Él la miró en silencio, y por un momento, nada más importó. Sin palabras, se acercó a ella, y juntos, caminaron bajo el cielo estrellado. Las sombras de la noche parecían envolverlos, pero, en medio de todo, había algo de esperanza en su mirada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, casi en un susurro. Marcelo la miró fijamente y, por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostró una expresión de determinación. Ahora, todo depende de ti, dijo, con una voz tranquila, pero firme. María cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Y aunque no sabía qué sucedería, sabía que lo que viniera sería el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Capítulo 6. El despertar de una nueva realidad. La mansión Sandoval, con sus muros altos y su imponente fachada, se había convertido en un lugar que María ya no podía ver con los mismos ojos. Al principio, había llegado con la mente enfocada en el trabajo, dispuesta a dejar atrás su pasado y comenzar de nuevo. Pero ahora, la casa parecía una jaula de cristal, desde donde podía ver el mundo, pero sin la posibilidad de alcanzarlo. El sol entraba por las ventanas, bañando con su luz tenue el vestíbulo vacío. El aire estaba denso, como si la casa misma respirara un ritmo lento y constante, ajeno a las inquietudes de quienes la habitaban. María se encontraba frente al espejo, observándose en silencio. Había cambiado, sin duda, no solo físicamente, sino también en su manera de ver el mundo, en su forma de enfrentarse a los desafíos que le presentaba la vida. La influencia de Marcelo. El recuerdo de esa noche en el jardín, caminando bajo las estrellas con Marcelo, seguía fresco en su mente. Las palabras de él, cargadas de una nueva determinación, se repetían en sus pensamientos una y otra vez. Ahora, todo depende de ti, había dicho. María no podía olvidar ese instante, esa sensación de que algo dentro de ella se había activado, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Lo que comenzó como una atracción superficial, un simple interés por el joven rebelde, se había transformado en una conexión profunda. Marcelo ya no era solo el hijo de la señora Carmen, un joven atrapado en su propio mundo de expectativas. Había comenzado a abrirse a ella, a mostrarle una parte de sí mismo que pocos habían visto. Y aunque la distancia entre ellos parecía aumentar en las últimas semanas, María sabía que había algo irremediablemente fuerte que los unía, algo que no podía ignorar. Sin embargo, la situación no era sencilla. La madre de Marcelo, doña Carmen, no dejaba de ejercer una presión constante sobre ambos. Su actitud autoritaria y su mirada fría se habían convertido en una amenaza constante, especialmente para María, que, a pesar de su deseo de seguir adelante, no podía dejar de sentirse como una pieza más en el ajedrez de la familia Sandoval. El dilema de seguir o huir. María estaba dividida. Por un lado, su corazón la instaba a seguir adelante, a explorar lo que sentía por Marcelo, a luchar por lo que creía que merecía. Pero, por otro lado, la voz de la razón le susurraba que su lugar en esa familia jamás sería aceptado. No solo porque ella era una simple empleada, sino porque cualquier vinculación con Marcelo podría desencadenar un caos que podría destruir a todos los involucrados. Ese día, cuando terminó sus tareas en la mansión, decidió tomar un breve respiro en el jardín. Las flores estaban en pleno florecimiento, y el aire fresco le proporcionaba una sensación de alivio. Sin embargo, algo en el ambiente le hacía sentir que la calma era solo temporal. La amenaza de lo que venía era inminente, y lo sabía. Fue entonces cuando escuchó los pasos suaves que se acercaban hacia ella. María levantó la vista y vio a Marcelo, que caminaba hacia ella con una expresión seria. Aunque sus miradas se cruzaron, ninguno de los dos dijo nada de inmediato. Había algo entre ellos, algo no dicho, que flotaba en el aire, palpable, pero inalcanzable. ¿Cómo estás?, fue lo primero que Marcelo preguntó, su voz suave, pero con una carga emocional evidente. María lo miró fijamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero la verdad era que no sabía cómo responder. ¿Cómo podía decirle que todo dentro de ella estaba en conflicto? ¿Cómo podía hablarle de sus miedos y deseos cuando él ya tenía tantas expectativas puestas sobre él? Estoy bien, respondió, aunque su voz sonó vacía incluso para ella misma. Marcelo se acercó un poco más, hasta quedar a su lado, mirando las flores que bordeaban el jardín. No tienes que mentirme, dijo, sus palabras llenas de una sinceridad que la sorprendió. Sé que algo está pasando, lo siento. Puedo ver en tus ojos que estás luchando con algo,
pero no quiero que me alejes. No quiero que te vayas. El dolor en su voz le tocó el corazón, y María sintió como una presión en el pecho. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía responder a sus sentimientos sin causar más problemas de los que ya había? El futuro incierto. La tarde pasó lentamente, pero el peso de las palabras de Marcelo quedó en su mente, creando un nudo en su estómago. La verdad era que, aunque se esforzaba por mantener la distancia, había algo en ella que no podía ignorar. Algo que la empujaba a acercarse, a entender más de él, a conocer su mundo. Pero sabía que las consecuencias serían grandes, demasiado grandes para lo que ella estaba dispuesta a soportar. Cuando regresó a su cuarto esa noche, se encontró sola con sus pensamientos. El silencio de la mansión la envolvía, y el sonido de sus propios pasos al caminar por los pasillos parecía resonar en sus oídos. Había una sensación de inevitabilidad en el aire, como si todo lo que había sucedido hasta ahora estuviera llevando a un desenlace inevitable. María no podía dormir. Había algo en su interior que le decía que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía seguir viviendo atrapada entre dos mundos, entre lo que su corazón deseaba y lo que la realidad le imponía. Algo tenía que cambiar, y pronto. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando las estrellas que brillaban en el cielo. La vista era impresionante, y por un momento, se permitió soñar con un futuro diferente. Un futuro donde pudiera vivir sin las cadenas que la ataban a una vida que no había elegido. Pero sabía que ese futuro dependía de las decisiones que tomara a partir de ese momento. Una conversación crucial. Al día siguiente, en el comedor, doña Carmen la encontró mientras ella estaba organizando los platos. La señora Sandoval, con su porte siempre impecable, se acercó lentamente a ella, sin prisa, pero con una mirada de hielo que no podía evitar intimidar. María, comenzó, su voz suave pero cortante. Sé que estás cerca de mi hijo. Y te he advertido antes que no debes involucrarte demasiado. No quiero que esto se convierta en un problema. ¿Entiendes? María la miró, sintiendo como la presión aumentaba sobre sus hombros. ¿Por qué no podía vivir su vida como ella lo deseaba? ¿Por qué siempre debía estar bajo la mirada crítica de doña Carmen? Sí, señora, respondió María, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Lo entiendo. Pero en su interior, las palabras de doña Carmen eran como una advertencia que la empujaba aún más hacia una decisión que sabía que cambiaría todo. ¿Sería capaz de seguir adelante con Marcelo? ¿O se conformaría con ser solo una espectadora en su vida, una más entre tantas personas que nunca tendrían el coraje de romper las barreras que los separaban? Capítulo 7. La encrucijada. El amanecer se asomaba tímidamente a través de las cortinas del cuarto de María, pero ella no podía disfrutar de la tranquilidad de la mañana. Había pasado los últimos días sumida en pensamientos contradictorios, preocupada por las palabras de doña Carmen, pero a la vez, el peso de su atracción hacia Marcelo no la dejaba tranquila. La mansión Sandoval había dejado de ser solo un lugar de trabajo, para convertirse en una especie de laberinto emocional que la atrapaba con cada paso que daba. Un laberinto del que no estaba segura de querer salir. María se sentó en la orilla de la cama, mirando al frente, mientras sus pensamientos volaban hacia lo que había ocurrido en las últimas semanas. Su relación con Marcelo había cambiado. Se había transformado en algo más profundo. Ya no solo lo veía como el joven que vivía atrapado en las expectativas de su madre, sino que también comenzaba a ver las grietas en su fachada, las pequeñas muestras de vulnerabilidad que se asomaban cuando él no se daba cuenta. Pero cada vez que pensaba en esos momentos, la advertencia de doña Carmen regresaba a su mente con fuerza. Marcelo tiene un futuro brillante por delante, y no permitiré que nadie se interponga en su camino. La llamada de la responsabilidad. Esa mañana, después de su habitual rutina de limpieza, María se encontraba en la cocina cuando fue sorprendida por la aparición de Lupita, la señora que trabajaba en la mansión como ama de llaves. Lupita había sido una especie de madre para María desde que había llegado a la mansión, y aunque en ocasiones sus consejos parecían exagerados, María no podía evitar escucharla. María, hija, tienes que tener cuidado, dijo Lupita con voz grave, mirando a su alrededor antes de acercarse. Doña Carmen te está observando más de cerca. Y no solo a ti. A Marcelo también. No me gusta cómo se están comportando las cosas entre ustedes. Ya sabes cómo es ella. No soporta que nada ni nadie amenace el control que tiene sobre todo. María tragó saliva, un nudo se formó en su estómago. Lupita tenía razón. Doña Carmen había estado actuando con más rigidez que nunca, como si supiera que algo estaba cambiando entre su hijo y María. Sin embargo, a pesar de las advertencias,
Algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Algo en su corazón decía que lo que sentía por Marcelo no era un simple capricho, no era solo una rebelión contra las normas. Había algo más profundo, algo que la conectaba con él a un nivel que no podía ni quería ignorar. No sé qué hacer, Lupita. María murmuró, bajando la cabeza. Siento que no puedo dejar de pensar en él, pero también sé que esto puede traerme problemas. Grandes problemas. Lupita la miró con ojos penetrantes, casi como si estuviera evaluando qué decirle. Finalmente, suspiró y se acercó más, poniéndole una mano en el hombro. Hija, el amor no es algo que se controle, y a veces, seguir el corazón te lleva por caminos que no esperas. Pero también tienes que ser fuerte, tienes que estar preparada para enfrentar lo que venga. Si decides seguir tu corazón, no mires atrás. Y recuerda, siempre es mejor saber lo que hay delante que quedarte con dudas. María asintió lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y determinación crecer en su interior. Sabía que la decisión que debía tomar no sería fácil, pero algo en su pecho le decía que debía arriesgarse. Después de todo, ¿acaso no merecía ser feliz también? El encuentro con Marcelo. Esa misma tarde, mientras María estaba en el jardín, se cruzó con Marcelo. Su presencia era casi magnética, como siempre. Él se acercó lentamente, con una mirada pensativa, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. María lo miró sin saber qué decir. No había necesidad de palabras en ese momento. Ambos sabían lo que sentían, aunque ninguno de los dos se atrevía a hablar abiertamente. ¿Te molesta que estemos tan cerca?, Marcelo preguntó de repente, su voz suave pero cargada de tensión. María lo miró a los ojos. No sabía cómo expresar lo que estaba pasando dentro de ella. Había momentos en los que sentía que él era su salvación, y otros en los que temía que su conexión con él solo trajera más sufrimiento. No, no me molesta, respondió ella finalmente, su voz quebrada. Es solo que no sé qué hacer. No sé si debo seguir este camino o si debo alejarme. No quiero ser un problema para ti. Marcelo se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, dio un paso hacia ella y, con una mirada intensa, le tomó la mano. María, no puedes alejarte de mí, dijo con firmeza. No puedo dejar de pensar en ti, y sé que tú tampoco puedes. Lo que estamos viviendo no es algo que se pueda controlar, pero tampoco quiero que sea algo que nos haga daño. No sé qué será de nosotros, pero sé que no quiero perderte. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. No podía negar que, en lo más profundo de su ser, sentía lo mismo. El deseo de estar con él era más fuerte que cualquier miedo o advertencia. El dilema de Doña Carmen. Esa noche, después de la conversación con Marcelo, María no pudo evitar pensar en las palabras de Doña Carmen. Sabía que la señora Sandoval no se quedaría de brazos cruzados mientras su hijo se involucraba con alguien como ella. Doña Carmen siempre había sido una mujer de control, y ahora que parecía que su control sobre Marcelo estaba desmoronándose, María sabía que debía prepararse para lo que vendría. El día siguiente no fue diferente. María continuó con su rutina de limpieza, pero la sensación de que algo importante se estaba gestando en su vida era innegable. La mansión Sandoval, tan fría y distante, ya no era solo un lugar donde trabajaba. Ahora era un campo de batalla, uno donde el amor, el poder y los secretos se entrelazaban en cada rincón. Finalmente, esa tarde, mientras María preparaba el comedor para la cena, Doña Carmen apareció. Su rostro mostraba una expresión tan fría como el hielo, y su mirada, tan afilada como un cuchillo. María sabía que era el momento. Sabía que debía enfrentarse a ella, enfrentar sus miedos y la dura realidad de la situación. María, necesito hablar contigo, dijo Doña Carmen, con un tono que no admitía respuestas. María tragó saliva y se levantó para enfrentarla. Sí, señora. La confrontación. Doña Carmen la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Luego, finalmente, habló. He notado cómo te acercas a mi hijo. No quiero que esto se convierta en un problema. No quiero que él pierda el enfoque en lo que realmente importa, dijo, su voz cargada de amenaza. Si realmente te importa, debes entender que este no es el lugar ni el momento para este tipo de relaciones. María sintió que su corazón se aceleraba. No sabía si debía ceder ante las amenazas de Doña Carmen o si debía seguir adelante, luchando por lo que sentía.
pero algo en su interior le decía que no podía dar un paso atrás. Había llegado demasiado lejos. No soy una amenaza para él, señora, respondió María con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. No busco destruir su vida, pero tampoco voy a alejarme de él. No cuando lo que siento por él es real. Doña Carmen la miró con frialdad, sin mostrar ninguna emoción. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó. María permaneció allí, temblando, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que acababa de decir marcaría un antes y un después en su vida, pero también sabía que no podía arrepentirse. Había llegado a una encrucijada, y ahora, más que nunca, tendría que ser valiente y seguir el camino que su corazón le indicaba. Capítulo 8. El viento del cambio. El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados. María se encontraba sentada en el jardín de la mansión Sandoval, con la brisa suave acariciando su rostro. El día había sido largo y agotador, pero sus pensamientos seguían en un torbellino constante. La conversación con doña Carmen la había dejado inquieta, aunque no había logrado quebrar su resolución. Sabía que estaba en una encrucijada, que cualquier paso que diera a partir de ese momento podría cambiar su vida para siempre. Pero lo cierto era que ya no podía retroceder. Había dado un paso hacia lo desconocido, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su propia decisión. Marcelo había estado distante durante los últimos días. Aunque sus encuentros seguían siendo intensos, algo en su comportamiento había cambiado. A veces, cuando María lo miraba, parecía que él también luchaba con sus propios sentimientos, con esa mezcla de deseo y de ver que parecía dominar cada aspecto de su vida. Sabía que la relación que comenzaban a forjar no iba a ser sencilla. De hecho, sabía que no iba a ser nada fácil, pero la atracción que sentía por él era más fuerte que cualquier temor, y había algo en su mirada que la decía todo. Aunque nunca lo dijera en voz alta, María sabía que él también la deseaba, y no solo de una forma superficial. Había algo más profundo entre ellos, algo que no podían ignorar. El peso de las expectativas. A medida que los días pasaban, María sentía el peso de las expectativas sobre ella más que nunca. Doña Carmen estaba vigilante, como una sombra que se cernía sobre su cada paso. La señora Sandoval no parecía estar dispuesta a permitir que nada interfiriera en sus planes para el futuro de su hijo. Cada vez que María la veía, percibía un aire de desconfianza y desafío en su mirada, como si la batalla por el control ya hubiera comenzado. La mansión Sandoval estaba llena de secretos, pero ahora también lo estaba de silencios incómodos. Los empleados evitaban hablar sobre lo que ocurría en la familia. Las miradas se cruzaban, los susurros se hacían más bajos, y los pasillos parecían más fríos de lo normal. María no era tonta. Sabía que la situación en la que se encontraba era peligrosa. No solo porque los sentimientos entre ella y Marcelo crecían cada día más, sino también porque estaba empezando a entender el verdadero poder que movía la mansión y todo lo que representaba. Marcelo no era solo el hijo de doña Carmen, era el futuro de la familia, la clave para mantener el estatus y la influencia de los Sandoval. María no podía evitar pensar que, en cierta forma, ella era solo una pieza en un juego mucho más grande que ella misma. Pero no podía evitar desear que ese juego no le arrebatara lo único que realmente le importaba, el amor de Marcelo. Una noche de revelaciones. Fue una noche de lluvia, una de esas en las que la mansión parecía aún más imponente y oscura. María estaba en su cuarto, mirando por la ventana, cuando escuchó unos pasos en el pasillo. Sabía que no debía estar pensando en Marcelo, pero no podía evitarlo. La conexión que sentía con él era innegable. Cada vez que se cruzaban, había una especie de electricidad en el aire. Y esa noche, como todas las demás, no era la excepción. De repente, la puerta de su habitación se abrió lentamente. Era Marcelo. Él la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara, pero también había algo en su expresión que lo hacía ver más vulnerable que nunca. María se levantó del borde de la cama, consciente de que este momento cambiaría todo. «Necesito hablar contigo, María», dijo Marcelo con voz baja y firme. María lo observó en silencio. No sabía qué decir. Sabía que la situación estaba a punto de volverse aún más complicada. «¿De qué se trata?», preguntó, su voz temblorosa. Marcelo dio un paso hacia ella y la miró a los ojos. «He estado pensando mucho en lo que está pasando entre nosotros», comenzó, su mirada perdida en sus propios pensamientos. «Sé que esto no debería estar sucediendo. Mi madre no lo aprobaría.
y eso lo tengo claro. Pero no puedo negar lo que siento por ti, María. No sé cómo explicarlo, pero es algo más fuerte que cualquier razonamiento lógico. Es como si hubiera algo dentro de mí que no puedo controlar. Y no sé si estoy dispuesto a perderlo. María sintió un nudo en la garganta. Sus palabras, cargadas de emoción, la hicieron sentir que, por primera vez, Marcelo no estaba ocultando nada. Había una sinceridad en su voz que la conmovió profundamente. Sin embargo, también sabía que sus palabras solo hacían que la situación fuera más difícil. Marcelo, yo también siento lo mismo, dijo, sintiendo como sus propios sentimientos afloraban sin poder contenerlos. Pero estamos atrapados en una red de expectativas, de presiones. No sé si es posible para nosotros. No sé si podré soportar lo que venga después. Marcelo se acercó aún más, su rostro tan cerca del suyo que podía sentir su respiración. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Finalmente, él la miró con esos ojos tan intensos que parecía que todo lo demás desaparecía. Yo lo haré, dijo con firmeza. Haré todo lo que sea necesario para que estemos juntos, María. Si tenemos que luchar contra todo, lo haremos. No voy a dejar que lo que siento por ti se quede solo en un sueño. Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Y sé que tú tampoco puedes. María lo miró, sorprendida por su determinación. Aunque su corazón latía rápido, no podía evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. El futuro era incierto, pero las palabras de Marcelo la hicieron pensar que tal vez había algo más allá de lo que podía ver. Tal vez había una forma de enfrentarse a todo eso, de luchar por lo que deseaban. Pero también sabía que las repercusiones serían graves. El rostro del peligro. Al día siguiente, todo parecía normal. María continuó con su trabajo en la mansión, pero algo en el aire había cambiado. Podía sentir la mirada de doña Carmen cada vez que cruzaba su camino, como si estuviera esperando que algo sucediera. La tensión era palpable, y María no podía ignorarlo. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó pasos en la puerta. Sabía que era doña Carmen antes de levantar la vista. Su presencia era inconfundible, cargada de autoridad. María, ven conmigo, dijo doña Carmen, su tono autoritario como siempre. Necesito hablar contigo. María la siguió sin decir una palabra, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que este encuentro podría marcar el fin de lo que había comenzado con Marcelo. Cuando llegaron a su despacho, doña Carmen cerró la puerta con un gesto decidido. Sé lo que está pasando, comenzó, sin rodeos. Y aunque me gustaría que te alejaras de mi hijo, sé que eso no va a suceder. Pero debes entender que si esto sigue, no solo tu futuro en esta casa estará en juego. El futuro de Marcelo también lo estará. Si realmente te importa, harás lo que sea necesario para no interponerte en sus planes. María sintió que la tierra se le desmoronaba bajo los pies. Sabía que doña Carmen no iba a permitir que su hijo se desvíe de su camino. Pero también sabía que no podía abandonar a Marcelo. No después de todo lo que habían compartido. No voy a dejar que lo que siento por él se destruya por las presiones de esta familia, respondió María, con determinación, aunque su voz temblaba. No me voy a apartar. No lo haré. Doña Carmen la miró fijamente, su rostro implacable. Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa determinación, dijo, antes de girarse y salir del despacho. María se quedó allí, temblando, con una sensación de vacío en el pecho. Sabía que no había vuelta atrás. El camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero también de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Y, sin embargo, no podía arrepentirse. Estaba dispuesta a luchar, a enfrentarse al viento del cambio, sin importar lo que tuviera que perder. El amanecer llegó con una claridad inesperada. En el horizonte, la luz del sol se derramaba sobre los jardines de la mansión Sandoval, como si quisiera despojar de sombras al pasado que tanto había pesado sobre María. Tras meses de lucha interna, de encuentros furtivos con Marcelo y de las constantes pruebas impuestas por doña Carmen, María finalmente encontró su camino. Decidió que ya no permitiría que las circunstancias o el miedo dictaran su vida. Con una maleta en la mano y el corazón lleno de esperanza, dejó la mansión, despidiéndose de Lupita, quien con lágrimas en los ojos le entregó un último abrazo y sus bendiciones. Marcelo la siguió hasta la puerta, con una mezcla de tristeza y orgullo en su mirada. María,
¿Estás segura de esto?, preguntó con voz temblorosa. Marcelo, siempre quise ser libre, y esta es mi oportunidad. Gracias por ayudarme a recordar quién soy, respondió ella, colocando una mano sobre su pecho antes de marcharse. Aunque sus caminos se separaban, ambos sabían que el vínculo que compartían no sería olvidado. Marcelo quedó atrás, en la mansión que una vez representó todo lo que odiaba, decidido a enfrentarse a su madre y reclamar la vida que realmente deseaba. María, por su parte, encontró un pequeño pueblo costero donde comenzó de nuevo. Allí abrió una cafetería que pronto se convirtió en el corazón del lugar. Cada día era un recordatorio de su fortaleza y de la importancia de elegir su propio destino. Un día, al atardecer, un hombre entró en la cafetería. Era Marcelo, con el mismo aire despreocupado pero una mirada más decidida. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con una sonrisa. María lo miró sorprendida, pero no dijo nada. En cambio, le sirvió una taza de café y se sentó frente a él, lista para descubrir que nuevas historias estaban por escribirse. A veces, la libertad no significa escapar, sino aprender a encontrar el amor y la fuerza en los lugares y las personas que te recuerdan quién realmente eres.